Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario de Excel. Mi nombre es María Gabriela Colmenares, soy profesional en contaduría pública. Tengo más o menos unos 7 años con un dominio avanzado del Excel y muy contenta de poder compartir el día de hoy estos conocimientos con ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a dividir este ciclo de clases? Comenzando desde hoy, vamos a tener 3 clases de Excel. Bien, comenzando desde lo más básico hasta llegar a una herramienta muy importante que son las tablas dinámicas, para que ustedes puedan crear reportes rápidamente sin necesidad de saber o tener muchos conocimientos de fórmulas de Excel. Bien, entonces como les comentaba de él, cualquier duda que tengan me pueden ir preguntando durante la clase. Si estoy terminando algún tema, me dan unos minutos para terminar la explicación y poder atender las dudas. Bien, entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar el día de hoy? El día de hoy vamos a conocer qué es el Excel. Bien, entonces, como preámbulo o como inicio, Excel es una poderosa herramienta de cálculo que no solamente le permite a ustedes hacer tablas como esta que yo tengo aquí, este tipo de formatos que es muy común para las personas que están comenzando a utilizar Excel, sino que también me permite hacer cálculos. La mayoría de las personas, yo veo que cuando hacen, por ejemplo, voy a hacer rápidamente aquí una tablita, entonces empiezan a digitar, ¿verdad? Los datos, yo aquí estoy poniendo cifras cualquiera. Entonces, al final, cuando necesitan la suma de estos números que están aquí, entonces sacan la calculadora y hacen la suma y ponen el resultado aquí. Y eso realmente está mal, porque la idea es que esos cálculos ustedes lo puedan hacer directamente en el Excel y que además lo hagan con fórmulas, o sea, que esto le quede de una vez listo como plantilla para futuras tablas que ustedes necesiten más o menos con lo mismo. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tenemos en este archivo de Excel? Vamos a comenzar con esta hojita llamada índice, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esas 3 clases? Vamos a plantear un ejercicio, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas 3 clases y al final vamos a obtener como, digamos, resultado final una tabla dinámica. Bien, la tabla dinámica que ustedes aprendan aquí les sirve para eh, cualquier emprendimiento. Puede ser que ustedes estén trabajando con alguna oficina y que les pidan, por favor, dame las ventas del último mes por producto. Y ustedes no tienen ni idea de cómo sacar eso. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Aquí en la hoja índice les dejo algunos puntos establecidos. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Supongamos que eres el gerente de ventas de una empresa de ropa y calzado. Tu objetivo es crear un informe de gestión que resuma el rendimiento de las ventas del último trimestre, destacando las tendencias, patrones y comparaciones más importantes. No, que eso se escucha muy difícil. Eso lo vamos a ir aprendiendo a desarrollar en el transcurso de estas 3 clases. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver específicamente? Estos 4 puntitos o este objetivo principal es el de todo el seminario. Bien, pero en esta clase específicamente vamos a desarrollar estos que están aquí, que es el Excel, manejo de celdas, filas y columnas, creación y edición de fórmulas básicas, uso de autofiltro y una pequeña introducción de las tablas dinámicas para que ustedes vean hacia dónde nos dirigimos. Bien, entonces vamos a comenzar. Ah, por cierto, aquí en la hoja de recursos, este archivo de Excel yo se los voy a compartir, se lo envío a Adel y él se los comparte a ustedes mediante el canal de WhatsApp. Entonces, en esta hoja llamada recursos les dejo información, por ejemplo, de los atajos de teclado. Recuerden que los atajos de teclado son combinaciones de teclas que me permiten a mí realizar una operación más rápida que tener que hacerla con el mouse. Bien, la más común y el atajo más popular es el de copiar y pegar, que es control C y control V, que es pegar. Bien, o sea, ese es el atajo más popular y más común que creo que aprendemos desde muy pequeños. Y aquí hay unos, no, a lo mejor no se aprenden tan rápido, pero son muy útiles, como por ejemplo la navegación en las hojas del teclado. A medida que vayan transcurriendo las 3 clases, yo les voy comentando cómo sacarlos, pero si alguien quiere tener la información y que poder repasarla después, pues simplemente viene a esta hoja de recursos. Entonces aquí les dejo como este índice de atajos y aparte les dejo algunos links para que ustedes puedan complementar esta clase. Bien, por ejemplo, aquí les dejo links de YouTube de los atajos de teclado más útiles,
los mejores atajos de teclado y así les dejo varios y otros links como por ejemplo listas de fórmulas en Excel. Esto para las personas que ya tienen un poquito de conocimiento, entonces les puede servir complementar un poco más. Bien, algunos cursos completos que son que sí de 2, 3 horitas, pero que no tienen que verlo el mismo día, ven un pedacito hoy, un pedacito mañana y así van agarrando más conocimiento. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí con la explicación de esta clase, ¿verdad? ¿Qué les comentaba? Que hoy vamos a aprender, vamos a comenzar a ver cada una de las partes del Excel. Bien, entonces, cuando yo abro el Excel, esta es la interfaz, ¿cierto? El mío se ve un poquito gris por la versión de los, ¿cierto? Pero en algunos casos, en algunas computadoras, se podrá ver de colores, se podrá ver negro, se podrá ver un poco más blanco. Eso realmente, como se vea el color, es lo de menos. Bien, o sea, lo que va a importar es que ustedes aprendan a utilizar cada una de las herramientas que les ofrece, por lo menos esta parte. Esta se llama cinta de opciones, esta parte de aquí arriba. Y fíjense que tiene diferentes pestañas. Por ejemplo, en la parte de inicio, yo consigo cosas básicas como, por ejemplo, agrandar el tamaño de la letra, poner un color de fondo a la celda, aumentar, poner el color a las letras, ¿cierto? A la fuente. En la siguiente pestaña, recuerden, entonces se llama cinta de opciones o algunas personas le dicen barra de herramienta y también está bien. Luego tengo insertar, entonces aquí consigo, por ejemplo, cómo insertar una imagen, cómo insertar un gráfico, una tabla. Disposición de páginas es cuando ya ustedes van a imprimir. Por ejemplo, aquí yo puedo organizar los márgenes, de qué tamaño los quiero, si quiero que la hoja me quede horizontal o vertical y así. Bien, en la parte de fórmulas, sí, ya un nivel más avanzado es cuando ya una persona va a trabajar efectivamente con muchas fórmulas, entonces necesita apoyarse de esta pestaña. La parte de datos también es un poco más avanzado, es para las personas que ya trabajan con conexiones a otros libros de Excel. No sé si han escuchado de Power Pivot o Power Query. Esta parte de datos me permite conectar eso. La parte de revisar, ya un poco más avanzado. Realmente esta parte casi nunca la utilizo, más que todo solamente cuando vamos a proteger. Por ejemplo, si yo le quiero poner seguridad a un libro, me vengo a esta parte de proteger libro o proteger hoja, o sea, que nadie más pueda modificarlo, a menos que tenga la clave, que se la comparta. La parte de vista, ahorita les muestro algo muy útil de aquí que se llama inmovilizar paneles, que ya vamos a aprender a hacerlo. Y la parte de ayudas, que realmente nunca la he utilizado, no sé qué hay ahí. Pero bien, eso es básicamente la cinta de opciones. Bien, o sea, todo lo que ustedes necesiten lo van a conseguir acá. ¿Qué sería chévere? Que ustedes pudieran ver unos videos de YouTube para conocer qué les permite hacer esta cinta de opciones. Porque a veces, yo quisiera poder hacer tal cosa en Excel. Y a lo mejor eso ya está allí. O sea, el Excel ya lo tiene. Usted lo que tiene es que aprender dónde está eso que necesitan. Bien, por ejemplo, fíjense, aquí dice año 2024, ¿cierto? Pero cuando yo me muevo hacia abajo, se oculta y no lo puedo ver, ¿cierto? Si yo pudiera inmovilizar esta fila, de modo que cuando yo me mueva, esto no desaparezca, para mí sería genial. O sea, suponiendo que esto es lo que quiero, que año 2024 se quede fijo. Entonces, fíjense lo importante que es conocer las herramientas que me ofrece el Excel. Como yo sé que el Excel tiene algo que se llama inmovilizar paneles, yo puedo hacer esto. Selecciono la fila 2, me voy donde dice vista, le doy donde dice inmovilizar y luego inmovilizar paneles. Y fíjense, cuando me muevo hacia abajo, fíjense cómo me voy moviendo, esto no se mueve porque se quedó fijo, se quedó inmóvil. Entonces, por eso les digo que lo ideal sería que ustedes busquen unos videos de YouTube conociendo, por ejemplo, la cinta de opciones del Excel. Entonces, ahí van a aprender qué herramientas o cuáles son las utilidades que le ofrece esta cinta. Entonces, si yo no sé que esto existe, no lo puedo utilizar. Ahora, si yo sé que existe, no me acuerdo cómo usarlo, simplemente voy a buscar un video, mira, así se usaba, y es más rápido, pero teniendo los conocimientos. Bien, entonces, bueno, ahorita repasamos cómo se hace este de inmovilizar paneles. Continuemos. Recuerden que si tienen alguna duda, me van comentando, pueden levantar la manito y preguntar, o pueden dejar los comentarios en el chat. Bien. Entonces, bueno, voy continuando. Esta es la cinta de opciones, ¿cierto? Cuando yo estoy aquí dentro del tablero, es decir, en esta área, como tal se llama, puede ser hoja de trabajo. Bien, entonces fíjense que la hoja de trabajo se compone de columnas, que son las que van con letras de la A y
muchísimas otras columnas, creo que llega hasta la X, Y, Z. Bien, y se compone de filas, que son las que se organizan de forma horizontal y que están identificadas por números, fíjense, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, la combinación de una columna y una celda, y una fila, perdón, se llama celda. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a poner color aquí. Esto que puse en color amarillo se llama celda. ¿Y cómo sé yo cuál es el nombre de esa celda? ¿Cómo la identifico? Cada celda tiene un nombre y el nombre es la columna y la fila donde está. Entonces, por ejemplo, esta celda se llama E2, perdón, E2. ¿Cómo sé que se llama E2? Fíjense, está en la columna E y en la fila 2. Si yo me paro, vamos a pararnos por aquí, en otro lado aquí. Ay, pero ¿cómo sé cómo se llama esa celda? Fíjense, le voy a poner color. Se llama AE, que es la columna, fíjense, la columna AE, y la fila 88. Entonces yo digo, esta celda se llama AE88. Entonces puede ocurrir que cuando ustedes les estén dando una clase, inclusive en esta clase, yo les puedo decir la información que está en la F19, o sea, aquí. Y ustedes ya saben que me estoy refiriendo a esta celda en particular, F19. Fíjense. Bien. ¿En dónde otro lado puedo ver el nombre de la celda? Por ejemplo, yo me voy a parar por aquí, aquí. Y yo no sé, no alcanzo a ver aquí cuál es la fila ni cuál es la columna. Fíjense, cuando me paro aquí, en esta esquinita, aquí en la cinta de opciones, yo puedo ver el nombre de la celda. Y ahí me está diciendo, es la AF4, la columna AF y la fila 4. Bien, así yo puedo identificar rápidamente una celda. ¿Que eso de qué me va a servir? Más adelante, si ustedes necesitan identificar una celda, no que, por ejemplo, están haciendo una fórmula, más sumar y conjunto, por escribir algo, ¿verdad? Y ahora tengo que regresarme porque no me sé dónde está la celda. Pero si yo sé cuál es, si yo sé cuál es la celda, yo puedo escribirla directamente. Era la P57, un ejemplo. ¿Sí? Ya la parte de las fórmulas, ya con más énfasis lo vamos a ver en la segunda clase. Bien, esta es solamente para que aprendamos a conocer la interfaz del Excel. Ahora bien, fíjense, aquí yo tengo varios datos, bien, en esta tablita. Si yo, por ejemplo, quiero sumar, quiero saber cuánto me da esta suma de estas celdas que voy a colorear aquí, por ejemplo, cuánto me da eso, si yo no sé cómo utilizar el autosuma, que ahorita les explico cómo es, y tampoco sé utilizar una fórmula, entonces muchas personas lo hago con la calculadora. Y no, porque recuerden que la idea del Excel es que podamos hacer los cálculos directamente aquí, sin necesidad de recurrir a la calculadora. Entonces el Excel tiene esta parte de abajo, fíjense, donde yo puedo ver sin necesidad de hacer ningún otro cálculo cuál es el total que yo tengo aquí. Entonces fíjense, yo voy a seleccionar aquí, donde está lo verde, desde los 97,000 hasta los 125. Yo quiero saber cuánto suma eso en total, pero no logro ver dónde hacer el cálculo o dónde hacer la suma. Fíjense, el Excel aquí en la parte de abajo me da de una vez la suma. Me dice, suma 509,000. Recuento 5, o sea, hay 5 datos. Bien. Ya lo conté, 5. Y me da el promedio, ¿cierto? Profe, que a mí eso no me lo muestra. O sea, a mí en la parte de abajo no me está mostrando eso. De hecho, no me está mostrando nada. No hay problema. Ustedes le dan clic aquí con el botón derecho del mouse y fíjense, cuando le dan clic, le sale esto. Y ahí ustedes pueden elegir qué muestran y qué no. Por ejemplo, a mí el promedio no me interesa, entonces lo destildo. Y cuando me regreso para acá, ya no me lo muestra. Pero en realidad yo sí uso promedio y me gusta verlo allí. Entonces lo vuelvo a seleccionar. Bien. ¿Quién tiene dudas hasta este momento? ¿Alguno quedó con alguna duda o no? ¿Puedo continuar? Bueno, voy a asumir que nadie tiene dudas, entonces voy continuando. Entonces, en esta tabla de datos, fíjense, si alguien alzó la mano, me parece. Todo claro, perfecto, qué bueno. Continuamos. Bien, tenemos esta tablita que voy a achicar un poquito. Entonces, fíjense, esta es una tabla, ¿cierto? Puede ser cualquier tabla de un emprendimiento de ustedes, en sus trabajos, en sus oficinas. Esta es la tabla más común que ustedes pueden encontrar, una tabla de ventas, donde yo pongo
la fecha, el mes, el código del producto, el nombre del producto, la categoría, en este caso tenemos la región de venta, el vendedor, la cantidad vendida y el precio unitario al cual se vendió, en este caso, cada par de zapatos, que estamos hablando de una tienda que vende zapatos, bien, de diferentes modelos en diferentes ciudades y tiene diferentes vendedores. Y esta es la tabla para diferentes meses. Fíjense que, por ejemplo, aquí está enero, febrero, marzo. ¿Cómo hice esa tabla? Muy sencillo. Por ejemplo, yo abro el Excel y lo primero que veo es así. Entonces digo, bueno, o sea, ¿cómo empiezo a construir esa tabla? Muy sencillo, ¿verdad? Yo puedo seleccionar varias celdas aquí al azar y en la cinta de opciones, aquí en la parte de arriba, me voy a esto donde están estos cuadritos. Y fíjense que con solamente darle clic, él ya digamos que me colorea todas estas celdas para que me dé este formato así de tabla. No, que a mí no me gusta así, no importa, dele aquí en la rayita y usted puede encontrar todas las opciones que usted quiera. O sea, yo quiero un borde arriba, un borde abajo, un borde de lado, un borde más grueso, como por ejemplo este. Bien, entonces ustedes pueden elegir qué formato quieren. En este caso lo vamos a dejar así. Ay, ¿cómo empiezo a escribir? Simplemente se paran encima de la celda y escriben. O sea, escriben con el teclado. Fecha, por ejemplo, me muevo al lado. Producto, código de producto, código producto, región de venta. Fíjense que es muy sencillo. Región de venta, precio, por ejemplo, precio unitario y el total de venta. Bien, fíjense, o sea, de esa forma muy rápida yo ya empecé a crear mi tabla. O sea, yo aquí ya puedo empezar a registrar mis ventas diariamente, independientemente de si son por vendedor, por región, como ustedes las tengan. Bien, o sea, esta sería la forma más rápida en la que yo puedo empezar a ingresar esos datos al Excel. Ahora bien, continuemos. Yo ya tengo la información así, ¿cierto? La tengo por producto. O sea, esto una persona se encargó de transcribirla. No es que el Excel yo le dicté que iba a hacer, no. O sea, una persona tuvo que haberse sentado a hacer esto, ¿cierto? Sin embargo, una persona, por ejemplo, fue anotando las ventas como verían. Zapatilla deportiva, sandalia infantil, tenis casual dama. Sin embargo, yo quisiera que, por ejemplo, todas las zapatillas me aparezcan de primero, todas las zapatillas deportivas de dama y después toda la bota impermeable. Un ejemplo. Lo que quiero decir es que yo quiero que esté organizado. Todos los productos que son iguales juntos. Después todos los otros productos, o sea, el otro tipo de zapatos. Entonces aquí yo digo, o sea, ¿cómo empiezo a hacer esto? O sea, ¿cómo organizo la información? Entonces, el Excel tiene algo llamado autofiltro y ordenación de datos, que justamente me va a permitir filtrar datos y ordenarlos dependiendo de lo que yo quiero. ¿Cómo saco eso? Fíjense, puedo hacerlo de varias formas. Entonces aquí voy comenzando con los tics de atajos. Yo tengo esta tabla, ¿cierto? Esta tabla de datos. Yo quiero seleccionar todo este conjunto de datos. Yo quiero seleccionar todo este conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Lo puedo seleccionar así con el mouse. Recuerden que si van teniendo alguna duda, me avisan. Lo puedo seleccionar con el mouse todo, ¿cierto? Así. Pero fíjense que si es una tabla más grande, yo me puedo demorar. Y la idea es que yo haga esto lo más rápido posible, ¿cierto? O sea, que yo sea eficiente en lo que estoy haciendo. Entonces, el primer atajo de teclado que vamos a ver hoy es Control E. Fíjense que cuando yo presiono Control E, se me selecciona automáticamente toda la tabla. ¿Cómo lo hice? Me paro en cualquier lado de la tabla, o sea, me voy a parar por aquí, donde dice caballero. Le doy Control E y el Excel me reconoce que todos estos datos que están aquí es una tabla. Bien, que todos estos datos están juntos. Entonces, fíjense que de esa forma yo seleccioné todos los datos. O sea, de forma muy rápida. Control E, ya, la tercera vez. Entonces, ahora bien, yo digo, bueno, yo lo que quiero es tener una opción que a mí me permita organizar los datos por fecha, por producto, por región de venta. Entonces te digo yo, el Excel tiene que tener alguna opción donde yo pueda hacer eso. Entonces, fíjense, una vez tenemos la tabla seleccionada, yo me voy aquí donde dice datos, fíjense, y selecciono aquí donde dice filtro. Entonces, ¿cómo sé que eso me apareció que funcionó una vez yo le di filtro aquí? Fíjense que, voy a ampliar, aquí en cada celda del título me apareció como este cuadrito, ¿bien? Este cuadrito como con una flechita hacia abajo.
Eso lo que me indica es que esa tabla ahora, digamos, tiene la opción de filtrar la información o ordenarla. Bien, entonces fíjense, ¿cómo se lo quito? Le doy filtro. ¿Cómo se lo vuelvo a poner? Doy control E, selecciono toda la tabla y le doy aquí encima el filtro. Bien, entonces fíjense que es muy sencillito. Ya les voy a mostrar cómo es la forma más me dicen si me pueden oír bien. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí, ok, es que me salió un aviso como que no se oía. Bien, entonces voy continuando, ¿cierto? Entonces tenemos esta tabla que si yo le quiero quitar el autofiltro, simplemente lo que hago es que le doy aquí. Pero el segundo atajo del día de hoy es que yo puedo poner este autofiltro con una combinación de teclas. Si yo le doy Control Shift L, el filtro me aparece solito. Se lo quiero quitar, Control Shift L. Yo sé que trabajar con los atajos de teclado al principio es tedioso porque no me lo sé, no me acuerdo cuáles son, pero con la práctica eso ya después sale de forma automática. Por ejemplo, aquí yo digo Control E, si ni siquiera tengo que decirle Control E, yo puedo poner directamente Control Shift L y me aparece el filtro. Eso porque estoy en una tabla, pero puede ser que tenga datos que no están en una tabla y que allí sí necesite seleccionarlos. Bien, entonces ya aquí yo tengo, un momentito, ya aquí tengo la información seleccionada. Bien, entonces lo que yo les decía, queremos ordenar la información, ¿cierto? Entonces, este autofiltro me permite eso. Fíjense que cuando yo me paro aquí encima de esto, él le aparece como una manito. Entonces, si yo le doy ahí encima, fíjense, por ejemplo, me muestra toda la fecha. Entonces, yo de manera rápida puedo ver que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 meses hasta mayo. Si yo me paro aquí, por ejemplo, en código, yo puedo ver todos los códigos que hay. Aquí sí tengo que moverme hacia abajo, pero si no fuera por este autofiltro, yo no sería capaz de verlos todos. Entonces me muevo aquí, mire que puedo ver rápidamente cuáles son todos los productos que hay. Puedo ver las categorías, por ejemplo, me paro aquí. Fíjense que veo que son 3 categorías. Antes no lo sabía, no sabía cuántas eran. Por ejemplo, región de ventas, tengo 3. Y vamos a ver cuántos vendedores tengo. Tengo 1, 2, 3, 4 vendedores. Bien, entonces, eso solamente para yo visualizar rápidamente. Pero si yo quisiera ordenar, por ejemplo, vamos a ordenar todo por zapatilla deportiva de dama, lo que hago es que le doy aquí y fíjense, cuando yo le doy encima del cuadrito, aquí, fíjense que me aparece ordenar de la A a la Z, es decir, alfabéticamente y comienza A, B, C y así. Si le pongo ordenar de Z a, entonces primero me muestra la A y de forma descendente. Bien, entonces vamos a ordenar esto de la A a la Z. Y fíjense qué pasa cuando le doy allí. Me aparece toda la bota de montaña caballero de primero, porque empieza con B. Bien, entonces es la primera letra que consigue del alfabeto. Si voy bajando, luego S, luego zapatos, zapatillas. Bien, entonces, no, es que yo no lo quería ordenar así, sino yo lo quería ordenar por fecha. Entonces, muy sencillo. Simplemente aquí a la fecha le dan ordenar. Que yo quiero ver solamente la categoría de dama, entonces le dan aquí y ahora bien, ahora en lugar de ordenar, lo que hacen es filtrar. Quitan aquí seleccionar todo y seleccionan, por ejemplo, solamente dama. Entonces yo ahora puedo ver, fíjense, solamente la categoría de damas. Bien, voy a quitar el filtro. Lo quito rápidamente. Control Shift L. No, que yo no lo sé quitarlo así. Simplemente le dan aquí donde dice filtro y ya. Bien. Denme un momentito. Ok, fíjense que cuando me muevo hacia abajo, se me está ocultando los títulos, ¿cierto? Entonces yo aquí, por ejemplo, yo sé que es el vendedor, pero yo quiero ver el título de la columna, ¿cierto? Entonces, muy sencillito, lo que vimos al principio. Voy a moverme un poquito hacia arriba, perdón. Aquí, ¿qué hago? Simplemente me paro una fila por debajo de la que quiero inmovilizar, me voy aquí donde dice vista y le doy donde dice inmovilizar. Bien, inmovilizar paneles. Y cuando yo ya me mueva hacia abajo, fíjense que me estoy moviendo hacia abajo, ya los títulos no se me esconden. Bien, fíjense. ¿Sí lo pueden ver? Y bueno, esa sería la parte de cómo poner un filtro, cómo ordenar la información.
¿A alguien le quedó dudas en este momento de cómo hacerlo? Recuerden que todas las dudas son válidas. Bien. Si no hay ninguna duda, entonces también se vale ponerme en el chat. Estamos entendiendo todo perfecto. O una manita. Súper bien. Bueno, pues continúo. Entonces, fíjense, supongamos que esta información es la que llenaron ustedes, ¿cierto? Que fueron llenando las ventas. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo aquí tengo precio unitario de cada producto, ¿bien? Y la cantidad vendida. Pero yo quisiera saber cuál es el total de venta o los ingresos totales, como les puse aquí. Entonces, muy sencillo, ¿cierto? O sea, qué haría cualquier persona? Agarraría la calculadora y dice, cantidad vendida, 10 pares por 97,000 pesos, ¿cierto? Eso me da 970,000. Pero eso no es lo que ustedes van a hacer. O sea, ustedes no van a copiar aquí 970,000. Porque, si la cantidad cambia, por ejemplo, resulta que me equivoqué y no eran 10 pares, eran 11. Entonces, estos 970,000 ya no están bien, porque en realidad los ingresos totales fueron más altos. Entonces, aquí es cuando es fundamental que no es necesario que se aprieten las fórmulas más complejas, pero sí las funciones básicas. Cuando digo funciones, me estoy refiriendo igualmente a fórmulas. Que ustedes sean capaces de realizar, aunque sea las operaciones básicas del Excel. ¿A qué me refiero con las operaciones básicas? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Bien, fíjense que cuando yo ingreso, por ejemplo, 97,000 más con el teclado 45,000. No pasa nada, simplemente me lo escribió, pero no me dio ningún resultado. Para yo hacer una fórmula en Excel o hacer un cálculo, bien, para que no suene tan complejo, para hacer un cálculo, yo tengo que comenzar con el signo igual. De modo que el Excel sepa, por ejemplo, 97,000 por 11 pares, sepa que yo estoy haciendo una operación. Entonces, fíjense, si quiero hacer una multiplicación, utilizo el asterisco o el por, o sea, es lo mismo. Si quiero hacer una suma más, si quiero hacer una resta menos, bien, pero siempre tengo que empezar con el signo igual. Bien, de ese modo el Excel sabe que yo le estoy indicando que lo que le voy a escribir allí es una operación que hay que ejecutar. En este caso, 97,000 por 11 pares. Fíjense que me da 1,067,000 pesos. Bien, entonces, ¿qué pasa con la segunda? Ahora bien, no siempre tienen que empezar con el igual. O sea, este es el estándar. Pero yo acostumbro a comenzar con el más. ¿Por qué? Porque me sirve. O sea, yo igualito, si yo pongo más al principio, más 76,000 por 54, ¿de dónde estoy sacando estos datos? Es lo que está aquí. 76,000 el precio unitario por 54 la cantidad vendida. Aquí le doy Enter y él me calcula que fueron, por esta venta, yo hice 4,104,000 pesos. Bien, entonces fíjense que aquí lo que les estoy mostrando es que yo puedo comenzar con el signo igual a hacer el cálculo. Por ejemplo, 90,000 por 45 me da los 4,050,000 o puedo comenzar con la tecla más, con el signo más. 90,000 por, perdón, puse 9,000, 90,000 por 45. Me da los mismos 4,050,000. ¿Por qué utilizo más y no el igual? Cuando comienzo una operación, una fórmula con el signo más, yo solamente tengo que apretar una tecla. Bien, pero cuando comienzo con el igual, tengo que apretar dos. Tengo que apretar Shift y la tecla 0, en el caso de mi computadora, puede ser que ustedes lo tengan en otro número, pero tengo que apretar dos. Entonces, como lo que yo busco es la eficiencia, entonces prefiero irme y utilizar la tecla más. Bien, pero ahora, ¿qué pasa? Fíjense, yo aquí voy a contar, tengo 146 filas. Si yo continúo haciendo esta operación así, más 121,000 por 10, que son los pares, a mí se me va toda la noche haciendo esto, porque son 146 operaciones que yo tengo que hacer. Bien, entonces no es eficiente ni recomendable que yo haga un cálculo así. 125,000, que es esto, por 43. Porque ahora supongamos que me dicen, ¿sabes qué? Me equivoqué. El precio no era 125,000, era 130,000. Resulta que ahora este número tengo que venir a cambiar esta fórmula. ¿Cómo lo hago? Doble clic. 125, 130. Perdón, 130. Pero no es eficiente, porque si todos los precios sufren un aumento, entonces lo que yo había hecho, las operaciones ya no me sirven, porque ahora tengo que volverlas a hacer.
Entonces, en este caso, yo voy a apoyarme y voy a hacer la misma operación, pero haciendo referencia a la celda que contiene el dato que necesito. Por ejemplo, voy a borrar esto. Yo para calcular este total que me daba 1067, yo decía 97.000 por 11, que son estos 97.000 por estos 11, ¿cierto? Pero es más eficiente que yo diga esto, más 97.000, fíjense cómo lo selecciono con el mouse, más 97.000. Cuando yo lo hago así, el Excel me pone allí J5. Y ustedes ya saben que J5 es una celda. ¿Y qué es esta? Fíjense, J5. Y J5 contiene esos 97.000. Entonces yo en lugar de escribir los 97.000 en valores, hago referencia a una celda. Entonces, de modo que cuando esos 97.000 cambien, por ejemplo, ahora va a ser 100.000, yo ya no tengo que volver a hacer la fórmula, porque ya lo tengo amarrado. Bien, entonces fíjense, J5, que es esto, pongo el por estos 11, que sería I5. La fórmula me queda así. Y ustedes ven eso tan raro, pero no, fíjense, J5 son los 97.000 y el I5 son los 11. Cuando le doy Enter, me da lo mismo que ya había calculado. Bien, que es 1.067.000. Lo mejor de esto es que ustedes pueden correr la fórmula, o sea, llevarla para todas las filas de la tabla sin necesidad de ustedes tener que repetir esta operación 146 veces. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, aquí encima de la celda del Excel, yo me muevo aquí en toda esta esquinita y le aparece una crucecita negra. Fíjense, voy a ampliar esto. Aquí les aparece esta crucecita negra. Cuando esa crucecita negra aparezca, simplemente le doy doble clic encima. Y fíjense cómo me hizo el cálculo solito para toda la fila. No, es que yo tengo desconfianza y yo creo que eso no quedó bien calculado. Simplemente fíjense, por ejemplo, aquí, encima de los 6.204.000, me paro allí y le doy doble clic y yo puedo ver la fórmula. Fíjense, está multiplicando 66 por 94.000 pesos. Bien, entonces si quiero revisar otros, lo muevo por aquí, fíjense. Déjenme borrar esto porque esto lo vamos a ver ahorita. Fíjense. Bien, entonces, si yo lo hago así con fórmulas, yo trabajo de forma más eficiente. Porque supongamos que aquí me dicen, ay, no eran 69 para, eran 70. Y fíjense, aquí me dice 7.038.000. Pero cuando yo aumento un par, ahora 70, el monto cambió a 7.140.000. Porque yo no escribí el dato, o sea, no lo tecleé, sino lo hice con una fórmula, o sea, amarré dos celdas. De modo que la fórmula sea igual y lo que varíe sea, por ejemplo, la cantidad vendida o el precio de venta. Bien. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Me pueden ir preguntando. ¿Todos claros o alguien tiene alguna duda? Bien, bueno. Recuerden que también me pueden decir, no, vamos bien, entonces no hay dudas. Listo. Entonces, ahora bien, ya yo tengo aquí los ingresos totales, ¿cierto? Y si yo selecciono todo esto, fíjense, puedo seleccionarlo de varias formas. Me puedo ir con el mouse seleccionando toda esta columna. Vamos a hacerlo con el mouse. Selecciono toda esta columna. Y aquí abajo veo que son 717.053.000 pesos, ¿cierto? Pero usted me dice, no, pero es que a mí no me sirve ahí. Y tampoco me sirve que yo la venga a anotar aquí. 7 millones, ¿cuánto era? 7.017.000. Entonces, no me sirve, ¿verdad? O sea, yo quiero que me quede aquí. Entonces, muy sencillito. El Excel, si usted no sabe trabajar con fórmula, me ofrece una pequeña ayuda para las personas que están comenzando. Me ofrece algo llamado autosuma. O sea, autosuma, su nombre lo dice, o sea, le hace a usted la fórmula sin necesidad de usted tener que escribirla. Entonces, ¿cómo funciona eso? Me voy aquí a la parte de inicio, fíjense, y aquí en la parte de edición, en la cinta de opciones, en el segmento de edición, hay este símbolo de sigma. Bien, que eso significa sumatoria o suma para las personas que han visto estadística. Entonces, yo quiero utilizar este símbolo para que me haga la suma de todas estas ventas que tengo aquí. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente, fíjense,
me paro aquí donde quiero que quede el resultado. Bien, aquí me voy a parar en la K152. Miren, K152. Me paro aquí, le doy clic aquí al simbolito y él automáticamente, no es que él adivine, o sea, él suma los datos que tenga más cerca. Entonces él dice, bueno, yo creo que la suma que usted quiere que le haga sea esta, fíjense. Entonces, efectivamente, eso es lo que yo quiero sumar. Entonces le doy enter y ya. Fíjense, ya quedó. Bien, profe, que no vi cómo se hace. Lo repetimos. Me paro aquí donde quiero que quede el resultado. Bien, le doy aquí encima del símbolo de autosuma o de sigma. Y él me selecciona. Fíjense, él me dice, ¿será que esto es lo que usted quiere sumar? Entonces, en este momento sí, ¿verdad? Pero fíjense cómo él se me sale una fila. Entonces, no, yo quiero que me quede aquí justo hasta el 9.750.000. Entonces, ¿qué hago? Una vez esté así, yo con el mouse simplemente le doy clic aquí y sin soltar el clic, simplemente me muevo hacia arriba y selecciono todo. Eso en el caso de que no sea específicamente lo que yo quiero sumar. Entonces, fíjense que hago la selección, me aseguro y cuando ya lo tengo listo, le doy enter. Y me dio exactamente lo mismo. Bien, ahora fíjense, si yo le doy doble clic aquí encima de los 717 millones, él me muestra que la fórmula a fin de cuentas era la fórmula suma. Bien, pero como usted no sabe usarla, usted se fue a utilizar este símbolo de sigma. Ah, pero es que yo ya la sé usar. Ah, bueno, si usted ya la sabe usar, escríbala entonces, fíjense. Porque ya cuando aprendemos a usarlo, yo ya, por ejemplo, yo ya no uso este simbolito de sigma porque se me hace más rápido escribirla. Entonces, ¿qué digo yo? A la suma. Bien, abro paréntesis porque así yo identifico que es una fórmula, fíjense, más yo le digo al Excel que viene un cálculo. Cuando yo escribo suma, yo le estoy diciendo al Excel que viene una fórmula y para comenzar esa fórmula simplemente abro paréntesis. Entonces, todo lo que esté dentro de ese paréntesis, él lo va a sumar. Entonces, ¿qué hago? Lo puedo hacer así seleccionando con el mouse. Selecciono esto hasta aquí, cierro paréntesis y fíjense, ¿dónde veo que se está escribiendo la fórmula? Aquí. En la cinta de opciones me da esta partecita que se llama barra de fórmulas. Y aquí yo puedo ver cómo me va quedando la fórmula. En este caso me dice, la fórmula es la fórmula suma, que va desde la K5, es decir, desde esta celda, fíjense, K5, esos dos puntitos quieren decir que va hasta la celda K150. Entonces, fíjense, si está en la columna K, quiere decir que es esta, de ahí no se mueve, y se mueve o suma desde la fila 5 hasta la fila 150. Entonces yo me muevo hacia abajo y puedo dar fe que es la fila 150. Fíjense. Y le doy Enter. Y me da exactamente el mismo resultado. Bien, es una fórmula muy sencillita, la uso para todo, a cada rato tenemos que sumar. Que no quiero sumar, simplemente quiero ver el resultado, pero sin tener la operación, sin tener que hacer la operación, la veo aquí. Bien, fíjense que es muy sencillito. Entonces, ¿quién tiene dudas hasta este momento? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo Sí. uso el Excel de Gmail. Eso también me está explicando, se aplica ahí también, porque mira que lo estoy intentando hacer, que aquí tengo uno abierto, y digamos, no deja, sino que me lo pone como a seleccionar. Ok, depende también del idioma, ¿cierto? Porque esas son las hojas, creo que esa es la hoja de Google Drive, o creo que la que se llama, no recuerdo bien, Excel, algo así, pero que es la que es online, ¿cierto? Ajá, Entonces aquí la fórmula, ahí guardado, entonces me gusta por eso. ok, sí, aquí la fórmula es suma, ¿cierto? Sin embargo, normalmente el lenguaje de esas hojas de cálculo es en inglés. Entonces, en ese caso sería Zoom solamente. Y funciona igualito. Yo voy, selecciono, escojo y le doy Enter. Usted nos cuenta qué le sale. Sí, o sea, lo selecciono, digamos, lo selecciono acá, ¿no? La parte de abajo, pero atendés que estoy en capacitación. Entonces yo lo selecciono acá y pongo, es que acá en la esquinita, en Excel aparece
funciones. Entonces pone suma, promedio, contar. Me imagino que es eso, ¿no? Listo. Sí, correcto. Entonces, Y ahí pongo acá escoge abajo, suma. exacto, yo lo pongo acá abajo y entonces selecciono la suma. Y ahí me da esta opción, pero para seleccionar varios. No me da, digamos, como a ti que te da de una, sino que me das para seleccionar varios, pero pues supongo que es por lo que es en Gmail, no sé. Sí, o sea, ¿qué es lo que hacemos, verdad? En este caso, nos ajustamos a la herramienta que estoy trabajando, ¿cierto? O sea, yo uso 100% para mi trabajo la hoja de cálculo de Microsoft, que es esta, ¿cierto? Que es Excel. Pero, por ejemplo, ustedes pueden estar trabajando con una empresa que solamente use las hojas de cálculos de Drive, por ejemplo, que son en línea, entonces las pueden manejar varias personas al mismo tiempo. Entonces, en esos empleos, utilizan esa y usted no puede llegar a decir, no, es que yo no sé utilizar esta, sino que usted se ajusta. Normalmente, las funciones vienen siendo muy parecidas. Por ejemplo, la compañera nos dice, me sale la opción, pero no me da para seleccionarlo directo, sino me dice, selecciona entre suma, promedio, conteo, el mínimo y el máximo. Bien. Entonces usted tiene, bueno, no es igual, pero parecido, igual me sirve. Entonces, ¿qué hago? Escojo suma. Y después de ahí no le da la opción para, digamos, para irse directamente con el mouse, sino ella tiene que ir escogiendo uno por uno, también les vale. Bien, entonces fíjense que las herramientas son parecidas. Ahora bien, lo que nos decía la compañera, que cuando ella va a sumar, por ejemplo, yo voy a borrar aquí, voy a borrar, cuando yo me paro aquí encima de esta celda y le doy aquí, él me suma directamente, pero también nosotros tenemos la opción de escoger, por ejemplo, si yo no le doy directo al símbolo, sino le doy a la flechita, entonces no sale lo que dice la compañera, no sale suma, promedio, contar números, o sea, yo puedo escoger. En este caso, pues lo que queremos es la suma, entonces por eso me fui directo a escoger eso. Bien, pero no, que yo quiero es el mínimo. O sea, ¿cuál es el valor mínimo de aquí? Simplemente me voy aquí, le doy que la flechita y le voy donde dice mínimo. Y el igualito. Me escoge el conjunto y enter. Y la venta mínima, digamos, fue de 700,000. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor mínimo que hay por aquí es 700,000 pesos. ¿Pero a qué corresponde eso? Pueden ser la venta de varios zapatos. Bien, porque recuerden que aquí, por ejemplo, lo que hacemos es multiplicar la cantidad por los ingresos totales. Bien. Entonces, ¿dudas hasta este momento? Bueno, yo creo que no. Vamos a aprender dos cositas muy importantes, ¿verdad? Para la vida laboral, fundamentales, que me costó a mí mucho aprender y por eso yo se los comparto el día de hoy a ustedes. Y por último, vemos la pequeña introducción que les comenté a las tablas dinámicas. Por ejemplo, si yo aquí quisiera ver, dígame, las ventas totales de marzo, la única forma para yo ver esas ventas totales de marzo sería con un autofiltro. Por ejemplo, yo pongo este autofiltro. Profe, ¿que cómo lo puso? Control Shift L, fíjense, lo quito, lo vuelvo a poner, lo quito, lo vuelvo a poner. Filtro aquí, por ejemplo, marzo. Y entonces yo digo, las ventas de marzo, seleccionando aquí desde el primero hasta el último, y aquí yo puedo ver que son 200 millones, ¿verdad? 201,611,000. Sin embargo, si yo quisiera completo saber los resultados, yo tengo dos vías. Uno, lo hago con fórmulas si la sé trabajar, o dos, lo hago con tablas dinámicas, que es la forma más sencilla y la más recomendada. Bien, porque con las fórmulas me puedo equivocar, con la tabla dinámica no. Entonces, ese es el último punto que vamos a ver esta noche. Vamos a ver dos punticos muy importantes, bien fundamentales para la vida laboral. Entonces, uno, vamos a ver. Yo tengo aquí varios productos, ¿cierto? Tengo zapatilla deportiva, bote impermeable, sandalia infantil, fíjense. Pero a mí me dicen, no, pero es que aquí se repiten. Por ejemplo, aquí tengo zapatilla deportiva dama y más abajo tengo de nuevo zapatilla deportiva dama, porque se vendió en un día diferente. Entonces, supongamos que a ustedes, su jefe, por ejemplo, les está pidiendo una lista única de productos. O sea, no les está pidiendo esta lista, porque aquí el mismo producto se puede repetir 3, 4 veces, ¿cierto? Una lista única de productos. Entonces, ustedes no se van a poner a copiar uno por uno. No van a ponerse zapatilla deportiva caballero. Ese es el primer producto, zapatilla deportiva caballero. No, porque eso me va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Luego sandalia de fiesta dama. Tampoco, porque
yo puedo tener, un ejemplo, 20 productos y cuánto tiempo me va a tomar copiar todos esos productos. Y si son más, imagínense, más tiempo. Entonces, ¿qué hago? Hago una cosa muy sencillita, se llama quitar duplicados. O sea, yo tengo una lista repetida de varios productos y lo que quiero es una función en Excel, digamos, una herramienta que me permita convertir esa lista en una lista única, ¿cierto? Que un producto esté una sola vez. Entonces, ¿qué hago? Fíjense. Me voy a parar aquí en nombre de producto, ¿verdad? Aquí. Voy a seleccionar todos los productos, fíjense. Desde zapatilla deportiva dama hasta abajo. Me puedo mover así con el mouse, fíjense, así como lo estaba haciendo, o simplemente me paro aquí en el primero y le doy control shift y flechita hacia abajo. Y de esa forma selecciono todo y más rápido. Ese es el tercer atajo de teclados que vemos el día de hoy. Control shift, flechita hacia abajo. Y fíjense que después de que yo aprenda a moverme con el teclado, ya no lo vuelvo a hacer con el mouse, porque es mucho más rápido, fíjense. Me muevo. Control shift, flechita hacia abajo. Bien, tengo seleccionado todos los productos. ¿Qué hago? Los copio, control C, les decía que ese es el atajo más popular. Me voy a esta hoja que está en blanco, hoja 2, aquí al ladito, y pego esos productos aquí. ¿En qué columna? En la que usted quiera, ¿sí? La idea es hacer el ejercicio de quitar duplicados. Donde lo pegue es indiferente. Bien, cómo pego esa información utilizando atajo de teclado? Control V. Fíjense, qué sencillito. Ahora fíjense que los nombres de estos productos se me salen de la columna. La abro, la estiro. Bien, para que no me quede así como que sobresale de la celda. Ahora fíjense, vámonos con calma. Selecciono toda la lista. Desde la E4, fíjense cómo sé que es la E4. Estoy aquí, E4, o lo puedo ver aquí. Desde la E4, voy a abrirlo más, selecciono toda la lista. Como la selecciono, me puedo ir con el mouse o simplemente me paro aquí, control shift, flechita hacia abajo. Fíjense, tengo todos los productos seleccionados, ¿cierto? Pero aquí hay productos que se repiten. Por ejemplo, sandalia infantil está aquí, puede ser que lo consiga más abajo. Sandalia, bueno, no lo vi, pero ya sé que lo tengo 2 veces. Pero quiero que quede una sola vez, ¿cierto? Entonces selecciono la lista completa, ¿cierto? Me voy aquí donde dice datos. Y luego le doy aquí donde dice quitar duplicados. Fíjense, me muevo en la cinta de opciones y me voy aquí donde dice herramienta de datos. Y le doy en este icono que se llama quitar duplicados. Fíjense que a mí el nombre como tal aquí no me aparece, que no me aparece el icono. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no conocen el icono? Toca irse así mirando los nombres. Por ejemplo, aquí en avanzada, aquí me va a decir que es filtro, así. Conseguí quitar duplicado. Yo ya conozco el símbolo y después de que ustedes se familiaricen, pues ya lo consiguen rápido. Pero si no lo conozco, me toca irme así con calmita. ¿Esto qué es? Esto dice modelo de datos. No es lo que necesito. Esto que dice validación de datos, tampoco. ¿Qué dice quitar duplicado? Entonces allí sí es. Le doy allí, fíjense, clic, quitar duplicados. Me sale este cuadrito y me pregunta. Él por default me selecciona la única columna que tengo, ¿cierto? Yo la puedo deseleccionar y escoger la que sí. En este caso, pues tengo una sola, la dejo seleccionada y simplemente le doy aceptar. ¿Y qué pasa cuando le doy aceptar? Fíjense, 31 valores se encontraron y quitaron valores duplicados. 14 valores únicos quedaron. Y bueno, hay otra información, pero realmente no importa. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ahora yo tengo una lista completa de productos y al final eran 14. Que eso así todo desordenado no me sirve. No importa, yo me voy aquí donde dice inicio y aquí, fíjense, está el mismo filtro sin necesidad de ponérselo. Yo me puedo ir aquí, le doy aquí a la rayita y le doy ordenar. Y fíjense cómo me lo acomodo de una vez. Están las botas de primero, luego las sandalias, luego tenis y fíjense, esta zapatilla deportiva caballero pareciera que tiene un espacio aquí de más. No sé por qué me lo muestra así. O sea, como si tuviera una sangría, ¿sí ven? O sea, me lo muestra aquí adelante. Yo quiero que tenga el mismo formato que tiene Muy sencillo. Me paro aquí encimita, me voy aquí a esta parte de arriba donde dice portapapeles y aquí en esta brochita le doy clic y se lo pongo aquí encima y ya. O sea, esa celda tenía como un formato de sangría que me adelantaba la palabra un poquito como si tuviera una sangría. Pero como yo quiero que todo me quede uniforme y no me quiero complicar de qué era lo que le pasaba, pues simplemente me copio la de abajo. Pero no me la copio como tal la celda, sino me copio el formato.
Entonces me voy aquí, fíjense, aquí donde dice portapapeles, en la parte de inicio, y donde aparezca esta brochita, simplemente le doy allí y la pego arriba. Bien, y fíjense qué bonito me quedó. Entonces, esta es mi lista única de productos. Bien, fíjense que lo pongo bonito, ya. ¿Quién tiene dudas hasta este momento? ¿O no le quedó claro cómo hacer la lista de quitar duplicados? ¿Cómo hacer la lista única de productos? Bien, ¿vamos entendiendo bien? Ah, bueno, perfecto. Entonces ahora, otra cosita muy importante, muy pocas personas saben cómo usarla y es esencial que ustedes la conozcan. Yo voy a esta lista única de productos, aquí donde dice bota, montaña, caballero, yo me lo voy a copiar, fíjense, control C, y lo voy a pegar aquí abajo con una finalidad, o sea, de repetirlo. Y voy a copiarme por aquí bota impermeable caballero y lo voy a pegar también por aquí abajo. Supongamos que ustedes tienen esta lista que no armaron ustedes, que se las pasó otra persona. Y esa persona les dice, esa es la lista única de productos. Pero usted empieza a contar, ¿verdad? Fíjense, aquí 1, 2. Para no tener yo que poner todos los números, simplemente pongo 1, 2 y aquí en doble clic le doy hacia abajo y él me sigue el conteo. O sea, él ve que se está haciendo arriba y continúa, ¿verdad? En este caso yo puse 1 y 2, lo seleccioné y le di doble clic hacia abajo y él me lo completa. Aquí hay 16 productos, ¿cierto? Pero usted que conoce su empresa sabe que en realidad son 14. Son 14 productos. Entonces usted dice, aquí deben haber productos duplicados porque yo sé que son 14, ¿cierto? Necesito ubicar una forma rápida de yo identificar qué producto está repetido. Entonces es muy sencillo. Yo utilizo una herramienta del Excel llamada formato condicional. Seguramente la han escuchado, pero a veces no sabemos cómo usarla. Entonces, esta es la lista única, supuestamente, ¿cierto? Que yo sé que tiene 2 de más, de productos. Y yo quiero identificar cuáles están repetidos. Entonces, ¿qué hago? Me paro aquí en la columna E, me voy aquí arriba, fíjense en la cinta de opciones, aquí donde dice inicio, le doy donde dice formato condicional, bien, y no le voy a dar encima, sino le voy a dar en la flechita. Entonces, hay infinidades de formato condicional. Está reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, reglas para barra de datos, escala de color. Hoy vamos a aprender solamente una. No me da chances para ver los demás, pero ustedes se van con esa y ustedes solitos investigan cuáles son las otras opciones. Bien, en este caso vamos a aprender a utilizar formato condicional para valores repetidos en una lista. Por ejemplo, esta que les ponía, que yo sé que son 14 productos únicos, pero la lista tiene 16. Entonces yo quiero identificar cuáles son esos 2 que están repetidos. Bien, entonces yo me voy aquí, voy de nuevo, selecciono la columna E, voy aquí donde dice formato condicional, le doy a la flechita, me voy a la primera opción. Reglas para resaltar celda. Entonces, es mayor que, esa no me sirve porque no estamos hablando de números. Es menor que, misma situación. Tengo esos valores, no me sirve para texto. Entre, esto es igual, o sea, entre este valor y este valor. O sea, resálteme los valores que estén entre 3 y 5. O sea, solamente me queda 4, ¿cierto? Es igual a, por ejemplo, es igual a 0 o es igual a 500. Ahora bien, yo voy a utilizar las de texto. O sea, que dice, texto que contiene es una opción, una fecha, una opción. No me sirve en este momento para fecha, pero sí me sirve valores duplicados. Fíjense, esta es la opción que yo necesito en este momento. Entonces simplemente le doy clic y él me selecciona, o sea, él por defecto me muestra así este formato rosadito, como clarito, con las letras rojas, ¿cierto? Si yo no me voy a complicar con el formato, simplemente le doy a aceptar. Entonces, aquí ya me está mostrando, fíjense que los duplicados son, voy a achicarlo un poquito, son bota de montaña de caballero, que la tengo de primera y la tengo en la 15. Y bota impermeable caballero, que la tengo en la fila 4 y en la 16. Entonces, fíjense que de esa forma yo pude detectar rápidamente cuáles eran esos valores duplicados. Profe, que no vi cómo se hizo y que vamos a repetir. Perfecto, fíjense. Yo voy a achicar aquí la pantalla, selecciono la columna E. Bien, me voy aquí donde dice formato condicional. Me voy donde dice reglas para resaltar celda. Aquí hay varias opciones, pero yo sé que la que necesito es valores duplicados. Y simplemente él allí de inmediato me selecciona. Yo le digo aceptar. Y fíjense que aquí me muestra
bota de montaña caballero, y yo ya sé, entonces yo digo, esta lista me la pasaron con 2 pas, los elimino, ya. Y cuando ya no hay repetidos, ya no me muestra ninguna con color, pero vamos a agarrar esta, copiar y la voy a pegar aquí abajo. Allí inmediatamente me la selecciona. Bien. Entonces, fíjense que es súper útil. No solamente me sirve para texto, yo voy a poner aquí 500, por ejemplo. Voy a poner varios valores. 800, voy a poner 1100. 1200. Entonces, aquí puse varios, ¿cierto? Y fíjense que solamente, vamos a poner esta 1600. Solamente uno, está por encima de los 1500, ¿cierto? Que sería este. Vamos a quitarle. Entonces, ¿qué hago? Me paro encima de la G. Esto es para valores. Formato condicional. Resaltar reglas para resaltar celda. Entonces, yo pongo que sea mayor que. Entonces, yo voy a poner, él me da 1050 aquí porque me lo sugiere. Toma como un promedio de lo que hay. Pero yo digo, no, déme que sean mayores a 1500. Y fíjense que cuando pongo 1500, me resalta solamente este 1600. Bien, vamos a repetirlo. Celda G, formato condicional, reglas para resaltar celda, es mayor que, yo le pongo 1500, ¿cierto? Que a mí ese formato no me gusta, mire ese color tan feo, se lo cambia. Aquí, mire, en la flechita yo le pongo formato personalizado y lo puedo poner como yo quiera. Por ejemplo, yo normalmente le pongo que sea la letra roja y el relleno amarillo, por ejemplo. Y él me muestra cómo se va a ver. Digo, no, así no me gusta, mejor al revés, que sea relleno rojo y la fuente que sea amarilla. Y listo, mira, me gusta más así, resalta más. Bien. Que después cambió la regla, ya no era 1500, sino 1000, un ejemplo. Pero ya había hecho la fórmula, o sea, ya había aplicado formato condicional sobre esta. Lo que necesito es modificarlo. Entonces me voy aquí donde dice formato condicional y en lugar de irme a la celda, le doy aquí donde dice administrar reglas. Y esta es la que necesito. Le doy donde dice editar reglas y le pongo que ya no es mayor a 1500, sino a 1000. Un ejemplo. Aceptar. Ahora me va a mostrar estas dos, porque estas dos son mayores a 1000. Bien, ¿qué duda les quedó hasta este momento? Si ya sabían usar formato condicional, no, nos comentan, ¿no? Yo ya sabía eso. O si les quedó alguna duda de cómo usarlo, también es válida la consulta. ¿O estamos claros? ¿A todos les quedó claro cómo usar formato condicional? Listo, perfecto. Bien. Vamos ahora. Solamente nos queda un puntito para esta noche. Recuerden que este último punto que les vamos a explicar es la próxima clase. Bien, o sea, lo vamos a profundizar y desarrollar en la siguiente clase. Entonces, no, que no la cogí, no me quedó claro, no se preocupe. Puede, uno, repetir este video que va a quedar la grabación. Y dos, asistir a la segunda clase, ¿sí? Donde vamos a repasar. Entonces, bien, yo les comentaba, si ustedes quieren ver, por ejemplo, la información de venta por mes, aquí está muy difícil porque yo tendría que ir filtrando. Y para hacerlo con fórmulas, entonces no conozco cómo hacer las fórmulas. Bien, entonces, ¿qué hago? La forma más rápida y el camino por la que la mayoría de las personas optan para no usar fórmulas son las tablas dinámicas. Bien, entonces, ¿qué hago? Primero voy a quitar este filtro. Ya lo quité. ¿Cómo lo quité? Control-Shift-L, recuerden. Ahora bien, voy a seleccionar toda la tabla. Lo puedo hacer así con el mouse, de la forma, yo le digo la forma más arcaica, porque lo hago con el mouse. Pero si quiero ser más eficiente, pues le doy control E. Bien, ahí seleccioné toda la tabla, ¿cierto? ¿Qué hago? Quiero insertar una tabla dinámica. Entonces me voy donde dice insertar, aquí, tabla dinámica, le doy donde dice de una tabla o rango y aquí simplemente él me dice que esta es la tabla, fíjense que la está seleccionando con puntitos, luego me dice que una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente, no, en este caso, nueva hoja de cálculo, aceptar. Y me manda para esta opción. Y yo quedo como que, ¿pero qué es esto? Bueno, esto que se les abre aquí, este cuadrito que yo estoy moviendo, es el menú de la tabla dinámica. Entonces, y esto que está aquí, que estoy señalando con el mouse, es donde se van a plasmar esos datos. Bien, cada uno de estos cuadritos que están aquí, estos nombres, corresponde a cada columna que usted tiene en su tabla. Entonces, fíjense, me voy para información venta. Yo tengo
fecha, mes, código, nombre y termino con ingresos totales. Si yo me regreso a hoja 3, que le voy a cambiar el nombre a dinámica, y me paro aquí encima, ustedes pueden ver que esto corresponde a las mismas columnas que yo tengo aquí en la hoja de información. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, la tabla dinámica tiene 4 secciones. Tiene filtros, tiene columnas, tiene fila y tiene valores. Dependiendo de cómo yo quiero armar la información, yo empiezo a jalar datos hacia estas 4 secciones. Entonces, yo lo que quiero mostrar son las ventas o los ingresos totales. Los ingresos totales son datos numéricos, o sea, son números, son datos, son cifras, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Esos son valores. Entonces, ¿qué hago? Los jalo así con el mouse, fíjense, me paro aquí encima, lo jalo, él aquí me muestra así como que no se puede, pero sí, al final sí me deja, lo pongo aquí, ¿y qué pasa aquí en la tabla dinámica? Fíjense, ya me está mostrando el total. Pero a mí el total no me sirve de nada, yo lo quiero ver por mes. Bien, entonces quiero que el mes me quede aquí en columnas, en filas, perdón, hacia abajo, que esté el mes y que al lado estén los totales. Entonces, ¿qué digo? El mes tiene que estar en filas para que me los pueda mostrar hacia abajo y el total de ventas a un lado. Entonces, ¿qué hago? Ubico aquí donde diga mes, que es aquí, o donde dice fecha. Vamos a dejarlo en mes. Y lo jalo hacia acá abajo, fíjense. ¿Cómo lo jalo? Me paro, le doy aquí clic encima del mes, lo jalo hacia abajo y le doy aquí. Y él ahí me lo muestra, fíjense, abril, enero, febrero. Que me lo muestra desordenado, usted lo puede arreglar. Le doy aquí donde está esta flechita y pum, me lo muestra. Ah, perdón. Como me lo está ordenando de forma alfabética, digamos que no me da la forma de ordenar, no es la correcta, pero simplemente yo puedo pararme aquí en enero, aquí encima, y cuando me aparezca, fíjense, esta flechita lo jalo hacia arriba. Enero, muevo febrero para acá, febrero, marzo lo muevo, abril, mayo. Voy a cerrar esto. Entonces, fíjense, de una forma muy rápida, voy a insertar aquí una columna, perdón. ¿Cómo inserto esa columna? Simplemente me paro en la columna A, fíjense, y le doy control más. Y es mucho más rápido que yo tener que hacer esto. En la A, insertar, que es igualmente válido, ¿cierto? Aquí, insertar, pero es más lento. Entonces recuerden que yo les decía, yo les voy a ir mencionando atajos de teclado para que ustedes puedan moverse más rápido por la hoja de trabajo. ¿Que quiero insertar otra columna? Simplemente me paro aquí en la B y le doy control más. Bien, fíjense. Ahora fíjense, lo dinámico de estas tablas, por eso se llaman tablas dinámicas, lo útiles que son que yo rápidamente puedo identificar cuáles fueron las ventas totales por mes. Fíjense, enero, febrero, voy a cerrar esto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cosa que yo no puedo hacer con una tablita normalita. Bien, que lo quiero ver mejor por categoría de productos. Fíjense, me paro aquí, analizar tabla dinámica, muestro aquí, quito el mes, por ejemplo, y me jalo la categoría, por decir algo. Entonces yo digo, mira, yo vendo más, lo quiero ordenar de mayor a menor porque aquí se me hace muy difícil verlo. Simplemente selecciono esta partecita, me voy a inicio y lo acomodo, de mayor a menor. Y ahora puedo ver que mi categoría donde más vendo es niño, es caballero, seguido de niño y luego dama. Sin embargo, tampoco es que hay mucha diferencia. Fíjense que ronda entre los 210 y los 250 millones. Entonces, verlo por categoría realmente no me dice nada. Entonces yo digo, bueno, vamos a mejor a cambiarlo por región de ventas. Quito categoría y agrego región de ventas, por ejemplo. Entonces aquí puedo ver que Bogotá y Valle del Cauca tienen ventas muy similares. Déjenme cerrar esto. Y Antioquia se queda un poquito por debajo. Pero fíjense, lo práctico, lo útil, lo fácil de usar, que son las tablas dinámicas. Entonces, en este tema no voy a profundizar más. Era solamente un abre boca para que ustedes puedan asistir a la próxima clase, se enteren de cómo realmente utilizar y todas las funcionalidades que me ofrecen las tablas dinámicas. No es solamente que me muestre un valor ahí, ofrece una gama más amplia de opciones. Bien, entonces, bueno, esto es todo por la clase de hoy. Ustedes me comentan qué dudas le quedaron, qué les pareció la clase. Listo, pues. Bueno, feliz noche a todos.